Venga, Vamos pues allá. muchas gracias. Vamos allá. Venga, como os decía, vamos a tocar muchas cosas, pero la idea es que por lo menos que de todo lo que vayamos recorriendo, os quedéis con algunas ideas que yo creo que son ideas fuerza, como se suele decir en cosas de coaching y tal, que son ideas que te permitan desarrollar pues nuevos proyectos o completar cosas que ya estáis haciendo de alguna manera. Ya me ha presentado perfectamente Mon, pero bueno, simplemente para que quede ahí para el vídeo, para los que le den para adelante y no vean la presentación. Bueno, me llamo Pablo Moratinos y me dedico a cosicas relacionadas con el marketing online. Y estoy especializado, por decirlo de alguna manera, en analítica digital y en experiencia de usuario. Y casi todos los fregados en los que me meto tienen que ver con cosas relacionadas con WordPress. Cosa que no es difícil si te dedicas al mundo web, porque evidentemente es la inmensa mayoría de los proyectos hoy en día funcionan con WordPress por detrás, así que es natural y además, bueno, empatizo mucho con la filosofía de la herramienta e incluso intento, de alguna forma, relacionarla también con lo que hago en el mundo de la analítica. Algunos de los que veo que estáis ahí en el chat también me conocéis por el podcast Un Billete Chatanuga que hago con Ana Cirujano, donde hablamos mucho de analítica y de marketing, pero también de la rama que ella controla, que es de temas relacionados con diseño web, ¿no? Y branding. Pero venga, vamos directamente al turrón, como suele decir Fernando precisamente. Yo siempre, cuando hablo con mis clientes o con las personas con las que colaboro en proyectos, normalmente siempre empiezo haciéndoles una pregunta, ¿no? Siempre les pregunto, ¿qué sabes de los visitantes que tienes en tu sitio o de tus clientes potenciales, ¿no? A nivel de qué tipo de datos conoces de ellos. ¿Dónde viven? ¿Qué idioma hablan? ¿Qué edad tienen, por ejemplo? ¿Qué buscan cuando entran en tu sitio web? ¿Cuánto tiempo crees que pasan dentro de la web? ¿Y por qué motivo se van cuando la abandonan, ¿no? Que esto también es bastante importante y no siempre le dedicamos la suficiente atención. Y el caso es que cuando yo hago estas preguntas, me suelo encontrar con caras a veces que me hacen un poco de gracia porque normalmente la gente no sabe muy bien, no conoce muy bien estas respuestas o no las conoce a ciencia cierta. Casi siempre las respuestas empiezan por, bueno, creo que ya cuando cualquier respuesta que empieza por creo que suele denotar que no tenemos, desde luego, mucha seguridad y casi siempre demuestran que nos basamos un poco en la intuición o a veces en nuestra experiencia personal. Y la intuición es fantástica, está muy bien, es muy importante para algunas tomas de decisiones, pero es mucho más importante cuando esa intuición la complementamos o en realidad lo que hacemos es utilizar los datos y complementarlo con la intuición, ¿no? Y por eso casi siempre las respuestas que me encuentro pues van un poco en esta línea en las que yo tengo que decir algo así como que no me creo lo que me estás diciendo, simplemente porque como diría el Doctor House de la serie de televisión, todos mienten. Y al final todos están hablando de su experiencia personal y no la de los usuarios que entran en su sitio. Así que lo único que necesitamos para empezar a responder esas preguntas es utilizar datos, ¿no? Gracias a los datos vamos a poder responder a eso y vamos a poder construir estrategias de marketing mucho más efectivas. A veces cuando decimos esto de los datos, pues la gente, pum, visualiza cosas como esto, ¿no? Como una tabla, una hoja de cálculo en Excel, con una tabla con un montón de información. Y es verdad que en muchas ocasiones, sobre todo en las primeras fases de análisis, a veces trabajamos con situaciones como esta, con horrores como este, por decirlo de alguna manera. Y más aburrido no puede ser. Reconozco que ver una tabla de esas es horripilante. Pero cuando hablamos también de analítica en fases un poco más avanzadas, a veces estamos viendo cosas bastante más atractivas visualmente como esto, ¿no? Hoy en día cada vez se está poniendo más de moda todo lo que tiene que ver con la visualización de datos. Y hay unas herramientas fantásticas, hoy en esta sesión hablaremos de alguna de ellas, que nos permiten hacer informes tan atractivos como este, en el que se está evaluando el rendimiento de una campaña de Google Ads frente a una campaña de Facebook Ads, para que veamos pues, el coste, la inversión que ha habido en cada una de ellas y el rendimiento que hemos obtenido con cada una de ellas, ¿no? Y esto es súper interesante y yo creo que incluso en un vistazo rápido somos capaces de sacar alguna conclusión y no tener que comparar dos tablas infames exportadas de esas herramientas, ¿no? Otro ejemplo puede ser este, y este es un ejemplo ya mío de uno de los informes que utilizo dentro de mi agencia, donde lo que estoy viendo es un rendimiento del blog y veo cuáles son las páginas de entrada que más tráfico captan y cuál es el rendimiento a nivel de conseguir objetivos con esas personas que entran a través de esas páginas. Luego entraremos un poco más a fondo en un informe de este tipo para que veamos cómo funciona. El caso es que con todos estos informes, nosotros lo que hacemos es descubrir cosas extrañas que pasan en nuestro sitio. A veces estas cosas extrañas no son problemas o no son fallos, son simplemente puntos de la conversión que va a tener esas personas en nuestro sitio. Y pensad
Cuando hablamos de conversión, pensad de la forma más abierta posible, ¿no? Es el objetivo que nosotros que queremos que cumplan los usuarios, los pasos que tienen que dar previos al cumplimiento de ese objetivo. Pues a veces son simplemente pequeñas fricciones que hay que hacen que estemos perdiendo usuarios o que estemos alejándoles del punto al que les queremos llevar, ¿no? Y esas cosas extrañas o esos puntos que nos llaman la atención son lo que en analítica web se suele llamar insights, ¿no? Como ideas que dices, bueno, tirando de este hilo puedo obtener una mejora del rendimiento. ¿Cómo conseguimos llegar a esos insights? Bueno, pues para eso tenemos que desarrollar un plan de acción que es muy sencillo y en realidad no difiere mucho de lo que es un plan de marketing convencional, ¿no? Pero es muy importante porque nos va a servir para saber exactamente cuál es el recorrido que tenemos que hacer. Ya sabéis que para planificar un viaje bien siempre tenemos que saber a dónde vamos a ir, porque si no, hombre, pues la aventura va a ser muy bonita, pero corremos un riesgo de que el viaje sea una mierda. Entonces, para evitar eso, lo más importante es hacernos la primera pregunta del viaje, que es del sitio web con el que queremos trabajar. Y hoy, como veis, me voy a enfocar mucho en el tema del sitio web, pero todo esto podría ser extrapolable incluso a una aplicación para móvil o para muchos proyectos de otro tipo. Pero el caso es que cuando hablamos del objetivo de un sitio web, normalmente tenemos el punto final, el punto al que queremos que lleguen, que puede ser, no sé, imaginaros que puede ser pues que un usuario, por ejemplo, lea un artículo completo de mi blog, o que un usuario me pida por un formulario de contacto un presupuesto de mi negocio, o que compren un producto en un e-commerce. Normalmente los ejemplos de e-commerce son mucho más visibles, ¿no? Más fáciles de ver. Pero a veces estos objetivos pueden ser pasos más intermedios. En lugar de que el usuario compre un producto, igual nuestro paso inicial es que simplemente entre a la página y se dé una vuelta por el sitio porque somos un e-commerce nuevo y vendemos muy poco porque nadie nos conoce y nadie llega al sitio. Pues en este caso nuestro objetivo sería conseguir volumen mayor de tráfico y conseguir que ese tráfico interactúe con los productos de mi sitio. Y luego ya me preocuparé en conseguir que compren. Pero es muy difícil que compren si no entran en mi sitio. Entonces, cuando tenemos ya localizado ese objetivo, y esto parece una pregunta como muy banal, pero en la inmensa mayoría de sitios web que me encuentro, la persona que tiene la web en realidad no sabe qué es lo que quiere que haga el usuario, simplemente te dicen cosas como, no, yo solo quiero darme a conocer en Internet o quiero tener presencia online. Sí, pero tener presencia online no es un objetivo en sí mismo. Tiene que ser, no voy a entrar ahora tampoco así en cosas, en detalles, ¿no? Pero habréis oído hablar de los objetivos SMART, ¿no? Que tienen que ser pues medibles, que tienen que tener una duración en el tiempo determinada, tienen que ser muy concretos y tener presencia en Internet pues no es especialmente concreto. Entonces, esos objetivos que es tan importante, o ese objetivo, vamos a concentrarnos en uno, que es tan importante que queremos analizar, primero tendremos que ver cuáles son los pasos previos a ese objetivo, ¿no? El típico embudo de conversión. Después tenemos que escoger unas métricas, unos indicadores, no quiero ponerme muy técnico hoy, unos indicadores que me permitan saber cuánto de cerca o de lejos estoy de ese objetivo y sobre todo medir una evolución a lo largo del tiempo, que esto es la clave. Después, implementar las herramientas necesarias, esto es evidente, y en lo que pasa ahora, pues todavía mucho más, ¿no? Esperar a que esas herramientas recojan datos. Ojo con este detalle, el tema de la paciencia. Hay que tener un poquito de paciencia con estas cosas. No podemos empezar a tomar decisiones en el mismo fin de semana donde hemos instalado la herramienta, salvo que tengáis un volumen de tráfico y de ventas o de cumplimiento de objetivos brutal. Analizar los datos y, por supuesto, como parte final o casi final, la toma de decisiones. Y digo que sería casi final porque una vez que tomamos las decisiones, normalmente volvemos a reiniciar otra vez todo el proceso, ¿no? Y el mundo de la analítica es una evolución constante. Es como el mundo de la optimización de la conversión y todo este tipo de cosas, que tienes que estar continuamente trabajando en dar pasos para ir midiendo y mejorando continuamente pequeños objetivos. Entonces, en estos pasos me voy a concentrar inicialmente en los 3 primeros, que suelen ser los que más dificultades generan. En el embudo, vosotros os encontraréis embudos súper complejos y súper grandes, súper altos y otros embudos mucho más simples con solo 3 fases. Este es el embudo más clásico, pero podéis encontraros con un embudo que sea simplemente atracción, interacción y venta. Solo 3 niveles, ¿no? O venta o conversión, ¿no? Imaginaros que es simplemente vuestro objetivo es que un usuario entre en vuestra web y vea un anuncio de Google AdSense y haga clic en ese anuncio. O en un afiliado, por ejemplo, ¿no? Como podría ser el caso de un blog. Pues tú lo que quieres es atraer tráfico, que el usuario navegue por la página, que esté el tiempo suficiente para convencerse de que ese enlace de afiliado merece la pena y hacer clic en el enlace. Y luego que compre ese producto, ¿no? Esto sería un ejemplo muy clásico de un embudo muy simple. Bueno, pues hay que identificarlo para conocer todos esos pasos previos y ser capaces de hacer ahora un análisis del recorrido que tiene el usuario por esos pasos para detectar esos insights que decía al principio. Una vez que hemos hecho eso, tenemos que escoger las métricas que nos permitan seguir la evolución del cumplimiento de esos objetivos.
Y aquí yo creo que hay dos aspectos que son interesantes, que son dos tipos de métricas básicamente que nos vamos a encontrar, que una son los valores absolutos, que son los que se fija casi todo el mundo, que de alguna forma lo que miden es la importancia de ese detalle que estamos midiendo, ¿no? Por ejemplo, métricas clásicas en este sentido pues son las sesiones, la recurrencia, que es la frecuencia con la que un usuario nos visita, el volumen de nuevos usuarios que hemos tenido, el número de objetivos cumplidos, por supuesto, el volumen de ingresos que tenemos en el sitio. Y luego están las métricas que son valores relativos, que normalmente miden más la calidad, porque se suelen dar el resultado en tantos por ciento, y lo que miden es de toda la gente que te entra, cuánta gente consigues que cumpla lo que tú quieres, ¿no? Puede ser CTR, que es el click-through rate, que es la cantidad de clics que recibe un elemento en función de la cantidad de gente que lo ve, porcentaje de rebote, el porcentaje de conversión, pero luego aspectos también que no son métricas en sí, pero que nos sirven en esta fase de análisis, que son los mapas de calor, por ejemplo, las grabaciones de sesiones de usuario, como veremos un poco después. Y ahí estamos hablando, fijaos que en un caso hablamos de volumen y en otro caso hablamos de calidad. Y a veces el elegir unas métricas u otras depende mucho de la estrategia que nosotros queramos desarrollar. A veces tenemos que apostar para mejorar el rendimiento de un sitio por meter más tráfico y otras veces no podemos meter más tráfico y es mejor aprovechar de mejor manera el que ya tenemos. Entonces, depende un poco de la estrategia que vosotros queráis elegir. Si tenéis muy poco tráfico, pues normalmente la respuesta suele ser generar más. Si tenéis un volumen de tráfico ya razonable o si es imposible capturar más tráfico porque tenéis que pagar para conseguirlo, mediante publicidad, por ejemplo, pues el trabajo en optimización, en mejorar la calidad mediante métricas de este tipo de valores relativos, pues normalmente es mejor idea, ¿no? Una vez que tenemos definidas las métricas que necesitamos, que dependerán mucho de cada proyecto, pero luego hablaremos un poquito de esto, tenemos que elegir las herramientas, que esto es lo que le gusta a todo el mundo. Todo el mundo hablamos de analítica o hablamos de WordPress o de cualquier otra cosa y todo el mundo, ¿qué herramientas? ¿Qué no sé qué tal? Las herramientas son lo menos importante. O sea, es mucho más importante las preguntas que nos hacemos. Esa es la clave. Casi nunca solemos hacernos las preguntas adecuadas. Y eso hace que tomemos mala decisión en cuanto a las métricas y peor decisión en cuanto a las herramientas. Aunque es verdad que hay herramientas que son como muy horizontales o muy transversales y es una buena idea. Por ejemplo, Google Tag Manager es una muy buena herramienta, no solo para analítica, sino para otro tipo de temas, porque nos va a ayudar a tener que trabajar de una manera un poco más limpia y más organizada. Ahora entraré un poquito en detalle. No voy a enredar mucho en esta lista, pero por supuesto Google Analytics, que es gran estándar de la industria, una herramienta que tiene una versión gratuita, que es la que utiliza prácticamente todo el mundo, que es muy interesante, que bueno, ha recibido ciertos palos, como todas las herramientas de Google y tal, pero es verdad que si tú quieres tener un informe que vaya más o menos, que se lo puedas enseñar a alguien y se lo tome en serio, como no sea un informe de Analytics, es muy difícil que esa otra persona que no está en tu barco realmente respete lo que pone en ese informe. Cuidado, porque esto es algo que está extendido, pero cualquier informe de Analytics se puede falsear de una forma muy sencilla, ¿eh? Pero bueno. Después tenemos una herramienta muy interesante que muy poca gente conoce todavía, a pesar de que es una herramienta de Microsoft, que es Microsoft Clarity, que luego hablo un poquito más de ella y os va a encantar porque es increíble y encima es gratuita también, por supuesto. Las hojas de cálculo de Google, que es una alternativa muy interesante a Microsoft Excel, por supuesto. Google Data Studio, que es una herramienta de visualización de datos, como antes os decía. Son herramientas que hoy en día nos permiten pasar de aburridas tablas a gráficos mucho más interesantes y además nos va a permitir, como veréis luego, crear paneles de control, no solo reportes, que esto es muy interesante. Y luego ya, para los que sean unos flipados de todas estas cosas y les interese el mundo de la analítica como un futuro profesional, una especialización, todo lo que tenga que ver con bases de datos de SQL y lo que tenga que ver con BigQuery es muy interesante porque os va a dar una profundidad de experiencia brutal. Y como último consejo, un lenguaje de programación que se lo está petando ahora mismo, que es R, el lenguaje de programación R. Normalmente en analítica siempre se habla de Python y de R, pues yo os recomiendo R, que es brutal, es increíble, sobre todo R con RStudio, que es un interface para programar en R, que está muy enfocado precisamente al trabajo con bases de datos, para que no tengas que hacerlas en SQL y además permite visualizaciones, permite gráficos súper interesantes en tiempo real. Pero esto ya, esta última línea extra es como para los más flipados de todo esto que queráis ganaros la vida con la analítica. Como os decía, con las herramientas en Google Tag Manager, muy sencillo. Lo que tenemos es una caja en la que nosotros podemos meter todos los scripts de seguimiento que utilizan estas herramientas, tanto Google Analytics como Microsoft Clarity o cualquier otra que vayamos a comentar después. Necesitan tener un script de seguimiento, un código que hay que meterlo en nuestra página web para que empiece a hacer cosas, para que empiece a hacer seguimiento.
Es un poco peligroso añadirlo directamente en la página web, porque si estamos trasteando mucho ahí dentro, pues normalmente son cosas que tenemos que añadirlo pues normalmente o al functions de nuestro tema en el caso de WordPress o del header PHP de la plantilla en la que estamos trabajando. En algunos casos hay plugins para insertarlo, pero no todos los códigos de seguimiento. Bueno, con Google Tag Manager solamente lo tenemos que hacer una vez, metemos el seguimiento, el código de Google Tag Manager en nuestro sitio y después solo trabajamos en Google Tag Manager. Y ahí podemos ir metiendo todo lo que queramos, ¿no? Google Analytics, Microsoft Clarity, el pixel de Facebook, lo que tú quieras. Y además, hoy en día, es muy interesante porque se comunica de maravilla con la nueva versión de Google Analytics, que vamos a hablar ahora, para la creación de eventos que son como pequeñas funcionalidades de seguimiento avanzadas, súper interesantes y que nos va a dar una potencia para la que hasta ahora había que ser programador directamente para poder trabajar con Google Analytics. Como os decía, Google Analytics, en este caso, la versión que estáis viendo aquí es la versión de Universal Analytics, que es la versión clásica, que yo recomiendo que la sigáis utilizando, porque además vais a encontrar un montón de material en Internet para hacer casi cualquier cosa con Google Analytics. Pero es verdad que muchos de vosotros habéis oído hablar de GA4 o Google Analytics 4, que es la nueva versión que acaba de presentar Google Analytics en septiembre, creo que fue septiembre del 2020, para la que todavía se está empezando a generar documentación, pero que es brutal. A mí Google Analytics 4 me está encantando. Ahora mismo Google Analytics 4 está construido como una herramienta de analítica, digamos que siguiendo lo que es la evolución de un embudo de conversión. Está muy enfocada al cumplimiento de objetivos. Es verdad que es difícil encontrar documentación todavía, es verdad, empieza a haber cada vez más, pero no es fácil. Incluso la propia documentación de Google todavía está un poquito pobre en este sentido, pero tenemos una gran ventaja, que es que para hacer un seguimiento de una web podemos estar haciendo un seguimiento con Universal Analytics, con la versión clásica, por llamarlo de alguna manera, y con la nueva versión de Google Analytics 4 en paralelo. ¿Para qué? Bueno, para que todo lo que sepamos hacer con Universal Analytics lo sigamos haciendo y que podamos ir experimentando con Google Analytics 4. Y sobre todo, ir adquiriendo ya un cierto histórico, porque un valor muy interesante en el mundo de la analítica es tener histórico de datos y poder comparar el rendimiento de mayo de este año con el rendimiento de mayo del año pasado o de hace 2 años y poder evaluar un poco cómo ha ido evolucionando nuestro sitio. Entonces, cuanto antes empecemos a recoger datos con Google Analytics 4, pues mucho mejor para todos. Google Analytics 4, como os decía, lo que tiene es una conexión con Google Tag Manager mágica prácticamente. Nos permite crear eventos de seguimiento, pues no sé, por ejemplo, yo estoy haciendo un seguimiento de todos los clics que reciben los enlaces de afiliado de mis blogs, por ejemplo, ¿no? Para que se lancen eventos cada vez que alguien haga clic en eso. Pues esto hasta hace muy poco era relativamente complejo de hacer, no demasiado, pero bueno, había que tener un cierto perfil. Y ahora es muy fácil hacerlo con Google Tag Manager, simplemente por esa conexión que os digo que es un poquito mágica. Las diferencias entre Universal Analytics y Google Analytics 4 son bastante notables. Es verdad que para la gente que entra la primera vez, bueno, pues más o menos le suela porque la estética es muy similar, pero en cuanto empiezas a profundizar un poco, pues ya ves que es absolutamente disruptivo, ¿no? Antes se trabajaba con hits, que son como señales que vamos enviando al servidor de Google Analytics, y sesiones que medían un poco la presencia de los usuarios en nuestro sitio, el tiempo que pasaban, y ahora se basa únicamente en eventos. Todo lo ha convertido Google Analytics 4 a eventos. Y tiene cierto interés porque Google Analytics 4 nos está empezando a prometer que va a trabajar sin cookies. Que esto es algo que estoy seguro que luego en las preguntas habrá alguien que lo comente, que es un poco cómo es la gestión de todo esto en base a las cookies, ¿no? Sobre todo para los que viven en países o en zonas como los que viven en la Unión Europea, donde todo el tema de privacidad está muy controlado, ¿no? Y hay una legislación muy potente al respecto. Entonces, Google Analytics 4 está empezando ya a prometer que va a trabajar sin cookies, que va a utilizar otras fórmulas de seguimiento, y esto es interesante para todos los que nos dedicamos a este campo un poco de la analítica. Además de Google Analytics y Google Analytics 4 en concreto, tenemos Microsoft Clarity. Yo recomiendo mucho que probéis Microsoft Clarity porque es una herramienta, primero, que es gratuito, es muy fácil de implementar, es simplemente un código de seguimiento muy cortito de 4 líneas que podemos añadir a Google Tag Manager. Y lo que va a ofrecernos es, en apenas 24 horas que empieza a recoger información, va a empezar a darnos lo que Microsoft Clarity llama métricas semánticas. Que esto es algo como que se lo han inventado ellos, pero es algo así como métricas de calidad, ¿no? En vez de métricas cuantitativas, que es lo que nos ofrece Google Analytics, nos ofrecen métricas cualitativas. También ofrece métricas cuantitativas. Es decir, si tú necesitas unas métricas muy básicas, como son las sesiones o las visitas que tienes o la cantidad de usuarios que entran en tu sitio, pues Clarity te lo va a dar. Pero es que te va a dar cosas que no está dándonos Google Analytics, como por ejemplo, cosas tan curiosas como el scroll excesivo,
que Clarity se refiere al scroll excesivo a cuando un usuario entra en nuestro sitio y hace un scroll hasta abajo de la página y luego vuelve arriba, y luego vuelve abajo, y luego vuelve arriba y vuelve al medio. ¿Qué pasa ahí? El usuario no está encontrando algo que cree que debería estar ahí. Y eso refleja un problema en experiencia de usuario, que es en lo que está muy especializado Clarity. Pues ese scroll excesivo lo identifica. Los clics de rabia, que son esos clics cuando vamos a un botón que no funciona y haces clic, 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 empiezas a clicar varias veces seguidas diciendo o se me ha roto el botón o se me ha roto el ratón, una de las dos cosas, ¿no? Pues esos clics de rabia los identifica. Además, los clics muertos, que son esos clics que se hacen en sitios que parecen botones pero que no lo son, o fotos, por ejemplo, que el usuario necesita ampliar, hace clic en la foto y no se abre, eso sería un clic muerto. Por supuesto, ambos reflejan también problemas de experiencia de usuario. Los retornos rápidos, que es cuando un usuario hace una navegación interna en nuestro sitio, hace clic en un enlace interno, va y de repente vuelve otra vez porque no se ha encontrado lo que esperaba, la promesa que le hemos hecho en el enlace no se ha cumplido, y eso es un retorno rápido que también se nos indica. Los mapas de calor, que esto es una funcionalidad súper bonita, que ahora os lo voy a enseñar, y las grabaciones de sesiones de usuario, que esto es algo como prácticamente magia negra, ¿no? Brujería. Entonces, os voy a enseñar la cuenta de demo de Microsoft Clarity, así muy rapidito. Esto que estáis viendo es esa cuenta. Como veis, lo que tenemos es un panel de control, un dashboard, como se suele decir en inglés, con esta especie de relojes, con esta especie de gráficos en forma de donut, donde vamos a poder ver, pues como os iba diciendo, los clics muertos. En este caso están analizando la landing de Microsoft Clarity, ¿vale? Ahora la veremos. Me están analizando los clics muertos, que fijaros, un 12,99%, o sea, un 13% de las sesiones tienen clics muertos. Gente que está haciendo clic en sitios donde cree que puede hacer clic y no puede, porque no pasa nada. Clics de rabia, tiene un muy bajo, un 0,05% de gente que hace ahí clic, 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 clic porque se vuelve loco porque algo no funciona. Un 0% de scroll excesivo, lo cual es muy bueno a nivel de la construcción de la landing. Luego vemos que tiene los quickbacks o los retornos rápidos solamente un 0,13%. Esto es normal porque tiene muy pocos enlaces la página. Y luego podemos ver métricas un poco más de tipo cuantitativo, como os decía antes, como son los navegadores que está utilizando Internet los visitantes, pues Chrome, Edge, Firefox, etcétera, los dispositivos para saber el volumen que tienes de tráfico de dispositivos móviles y el sistema operativo. Y luego las páginas que están enviando tráfico a esta página, ¿no? En este caso, pues de Google, lógicamente de búsquedas llegan muchas y luego pues de aquí diferentes landings, todas relacionadas con Microsoft aparentemente. Bueno, pues fijaros que todo esto está muy bien, son métricas, como os digo, semánticas, que me pueden decir qué cosas están pasando, cosas raras en las páginas. En este caso estamos hablando de una página en concreto, no de un sitio. Por supuesto, siempre los informes son de una página en concreto de nuestro sitio. Y luego aquí arriba tenemos las grabaciones de sesiones de usuario y los heatmaps, los mapas de calor. Empiezo con los heatmaps para que veáis muy rápido lo que es. Son mapas que indican digamos que con un nivel de color, los puntos de interacción que más llaman la atención a los usuarios. En este caso, aquí podéis ver ese mapa de calor de la landing. Estáis viendo, esto que aparece aquí es una especie de ventana modal que aparece para que te loguees y se carga en el mapa de calor, pero en realidad lo que el usuario ve es lo que está por detrás. Y aquí podemos ver esa landing y fijaros cómo hay espacios donde aparecen pues como pequeñas manchas de color. Esos son puntos donde el usuario ha estado moviéndose con el ratón o clics que ha hecho, ¿vale? Son puntos que llaman la atención. Aproximadamente hay una correlación del 80 y tantos % entre la mirada del usuario y el punto donde está el puntero del ratón. Entonces, es bastante fiable como elemento de seguimiento del movimiento del ojo humano. Ya os digo, un 80 y tantos %. Entonces, bueno, pues aquí podemos ver cuáles son los puntos que más llaman la atención y luego podemos ver los mapas de calor también del scroll para saber hasta dónde navegan los usuarios. Como veis, cuanto más azulado sea el color, menos usuarios llegan a ese punto. Entonces, aquí podemos comprobar cómo la mayor parte de los usuarios se quedan justo por encima del scroll. ¿De acuerdo? Va a depender esto mucho de la resolución de la pantalla de cada usuario, ¿no? Podemos hacer esto mismo para la versión para móvil también, por ejemplo, y comprobar un poco el rendimiento. Todo esto gratuitamente. Imaginaros ahora que en vuestro sitio tenéis una landing con un botón de compra al final de la misma y te haces el mapa de calor y resulta que detectas que donde tú tienes el botón solamente llegan, por ejemplo, un 40% de los usuarios. Y en este caso no está nada mal. 40% no está mal, pero yo he visto muchas landings en las que la parte inferior llegan igual un 3 o un 4%. Eso quiere decir que estás perdiendo 96 usuarios de cada 100 que no llegan siquiera a ver tu botón. Pues esto es claramente una métrica que te está diciendo o acortas la landing o mantienes la atención del usuario más hacia el sur de la misma, ¿no? Fijaros qué fácil analizar una web simplemente con un mapa de calor. Y como os comentaba, a nivel de brujería, la parte de recordings o grabaciones de sesiones de usuario.
que esto os va a dejar muy locos. Voy a buscar así una que sea un poquito más larga. Mira, esta que es de 2 minutos. La voy a cargar y aquí lo que vamos a poder ver es cómo ha sido la navegación de un usuario en el sitio. Aquí veis una línea de tiempo que me va midiendo un poco el análisis de lo que está haciendo el usuario. Voy a hacer que los periodos de inactividad no se muestren. Y ese es el usuario navegando por la landing. ¿Vale? Ahora veremos que hace alguna cosa, que sale, que entra, que se está haciendo clics en la pantalla. Voy a filtrar para que veamos solamente en el escritorio. Vamos a ver. Vamos a ver solo en el escritorio. Y aquí, a ver, alguna. Mira, esta es de 5 minutos. No tiene ningún clic, pero tiene bastante navegación. Fijaos que además podemos ver en el caso del escritorio esa línea con el seguimiento del ratón para que veamos hacia dónde está concentrando su atención el usuario. Aquí tenemos una de 9 segundos con 2 clics. Vamos a verla. Ahí está, se está logueando el usuario y va a utilizar, no sabéis, y la cuenta de Microsoft para loguearse. Bueno, como veis, esto podemos hacerlo con cualquier página de nuestro sitio. Simplemente instalando el seguimiento ya se están grabando las sesiones de usuario. Yo creo que es súper, súper potente para entender, para comprender perfectamente cómo se comporta el usuario en nuestro sitio. Esto es casi como si tuviéramos a alguien aquí, como si hubiera alguien sentado en el ordenador y nosotros estuviéramos aquí detrás de esa persona viendo lo que está haciendo. Y además eso, podemos filtrarlo directamente y decir, mira, las personas que han hecho clics de rabia, este 0,05%, vamos a ver las grabaciones de sesiones de usuario solo de sus usuarios, para ver dónde están haciendo esos clics de rabia. Fijaos que en la línea de tiempo ya nos lo marca aquí, ¿no? Veremos que hay 3 clics seguidos, todos estos aquí. Vamos a saltar hasta aquí para verlo. Pues lo ha hecho aquí, en esta parte de aquí. Aquí, esta zona de aquí. Por algún motivo ha hecho ahí 3 clics seguidos. Pues bueno, algo pensaría yo que sí. La verdad es que el usuario, cuando te pones a ver lo que hace el usuario, es muy sorprendente. Y esta es un poco la idea de la herramienta. Como veis, súper interesante. A ver si consigo. Ahí está. Como veis, súper interesante y súper económica porque es gratis. Cuidado con este tema de grabaciones de sesiones de usuario. No se os olvide, si tenéis una política de privacidad en el sitio estricta en el país donde estáis dando servicio, decir que se están haciendo grabaciones de sesiones de usuario, que estamos utilizando Microsoft Clarity como una herramienta un poco de análisis cualitativo del comportamiento de los usuarios en el sitio. Yo recomiendo que para evitar problemas, este tipo de cosas, estoy seguro de que algunos de vosotros que estáis ahí en el chat habéis utilizado Hotjar o Specklet o otro tipo de herramientas que hacen esto mismo, o incluso Yandex, por ejemplo. Buscador Yandex tiene unas herramientas de analítica muy chulas, tipo Google Analytics, y además hace grabaciones de sesiones de usuario. Solamente mantenerlas el tiempo en el que vosotros queráis hacer este programa de análisis. No las mantengáis indefinidamente, porque suponen una vulneración de la privacidad importante, ¿eh? Es verdad que la herramienta en este concreto, Clarity, si el usuario, por ejemplo, escribe cosas en pantalla, en un formulario, por ejemplo, la grabación las borra, no se ven, aparecen como con una marca blanca por encima, de tal manera que nunca se comparten datos personales en la navegación. Pero aun y todo, depende de la naturaleza de vuestro sitio, pues puede ser un poquito, incluso éticamente, valorable, ¿eh? Habría que tenerlo en cuenta. Seguimos adelante. Google Data Studio. Me encanta Google Data Studio. O sea, me parece una herramienta absolutamente maravillosa. Cuando sacó esto Google me pareció algo increíble. Y sobre todo que sea gratuita, porque existen otro tipo de herramientas similares que se han utilizado históricamente en la industria, pero Google Data Studio es la leche. Yo creo que se va a comer todo el mercado en ese sentido. Google Data Studio lo que nos permite es todas esas aplicaciones que utilizamos a nivel analítico, lo que podemos hacer es conectarlas con esta herramienta, con Google Data Studio, y crear paneles de control, dashboards, o informes de resultados, lo que se llaman reportes normalmente, los podemos crear con esta herramienta, con una herramienta casi como si estuviéramos creando un PowerPoint o una presentación de diapositivas, algo así. Diferentes pantallas en las que ir arrastrando cada uno de los elementos de métrica que queremos mostrar, y la magia de esto es que encima se muestran siempre actualizados, en tiempo real. Si la herramienta que está dando esos datos los entrega en tiempo real, Google Data Studio te los mostrará siempre actualizados. En este caso, por ejemplo, este es el informe que os comentaba antes. Lo que permite este informe es que podamos ver, en este caso, todas las páginas de entrada que más tráfico están captando en el blog de 3 y media.
Como veis, yo puedo ver aquí pues, la página, la URL de la página, el título de la misma, la cantidad de nuevos usuarios, la cantidad de objetivos que han cumplido esos usuarios y el porcentaje de conversión. Y en este caso, tengo a la derecha un botón que se llama Selecciona un periodo, que me permite elegir el periodo de análisis que quiero utilizar, la horquilla de tiempo que quiero utilizar. Después, el país desde donde el usuario está navegando. Si tenéis un negocio que tiene una cierta orientación local, como es el caso de mi agencia, pues os interesará separar el tráfico de España que el de México, por ejemplo. Y luego incluso podéis hacer un análisis del rendimiento del sitio a nivel de dispositivo, en mi caso, móvil frente a escritorio, a ordenador. Y ver un poco pues, si hay diferencia en cuanto al rendimiento de las páginas en cada una de esas versiones. Después podemos analizar, por ejemplo, la conversión que tiene por cada uno de los canales, cuántos cumplimientos de objetivos consigo con cada canal. Fijaros que en mi caso, por ejemplo, los referral, que son los enlaces de otros sitios web, son con los que mejor rendimiento consigo. Y después el tráfico directo, eso es normal cuando tenéis una marca ya que tiene un cierto tiempo en el sector. La conversión que conseguimos por cada fuente, no solamente por el canal, sino por cada fuente, los sitios web que nos están generando ese tráfico. Y luego por dispositivo. Yo puedo comprobar que tengo un mejor rendimiento, por ejemplo, en este caso, en los dispositivos móviles que en el escritorio. ¿Vale? Interesante. Pues, es decir, podría llegar a la conclusión de que la versión móvil de mi web convierte mejor que la versión de escritorio. Bueno, interesante, dependiendo un poco del servicio que estéis haciendo. Si a alguien le interesa, le puedo compartir este informe para que vosotros lo podáis replicar incluso y adaptarlo a vuestro sitio. Lo único que tenéis que hacer es abrir una cuenta en Google Data Studio, que es gratuita para cualquier usuario de Gmail, y vincularlo con la cuenta de Analytics de la que queréis obtener estos datos. Y os va a hacer la magia directamente en Google Data Studio. Tiene funcionalidades de compartición de documentos, un poco lo que solemos ver en Google Docs, pues muy, muy interesante y muy eficiente. Con todo este despliegue de herramientas, que en realidad solamente hemos visto 3 herramientas, Analytics, o 4, ¿no? Google Tag Manager, Analytics, Microsoft Clarity y Google Data Studio. Pero con eso prácticamente podéis hacer un seguimiento del 80% de los casos, ¿vale? O incluso más aún de los casos más habituales. Vamos a hacer experimentos, ¿vale? Vamos a empezar a jugar con todas estas herramientas. El primer consejo sería que os concentréis solamente en unos pocos indicadores. Tenemos un montón de posibilidades a nivel de métricas, pero concentraros solamente en unas pocas de ellas, porque es muy fácil perderse con muchas métricas. Casi siempre la gente me pregunta, oye, yo tengo un sitio con estas características y tal, ¿qué métricas tengo que elegir? Bueno, pues esta tabla os serviría un poco como referencia. Podéis verla, podéis copiarla y luego podéis romper el papel y tirarlo a la basura, porque vuestro sitio seguro que no cumple los criterios que yo me he imaginado para el sitio más estándar y sería un poco... Es un poco raro que vuestro sitio sea estándar siempre, ¿no? Pero normalmente, pues en un blog suelen ser métricas relativas un poco al consumo de contenidos, pues que el usuario que entra en el sitio venga con cierta frecuencia, que analicemos cuáles son las páginas de entrada que más usuarios están trayendo, que el usuario después de consumir un contenido, por ejemplo, quiera irse a otro contenido que complete la información que tú le has dado. Suele ser una práctica muy interesante que todos los artículos siempre tengan enlaces o referencias a otros artículos que complementen la información. Pues si son dentro de vuestro sitio, pues ese consumo de páginas por sesión de visita es interesante. En el caso de e-commerce, todo lo que tenga que ver relativo a la compra, por supuesto, lo que son los ingresos, a la venta de productos, pero luego cosas como, por ejemplo, el valor de la cesta media. Es una estrategia de optimización de venta muy buena, tratar de incrementar el valor de la cesta media de los usuarios que entran en vuestro sitio, mucho más allá que conseguir más ventas. Conseguir una cesta media de mayor valor siempre es más barato para ti como vendedor que conseguir más ventas. El tema de las búsquedas internas, que luego os voy a dejar un plugin para WordPress muy interesante para saber qué es lo que buscan los usuarios en vuestro sitio, que esto tiene un valor increíble y muchas veces nos lo estamos perdiendo. En el caso de una web corporativa, de un negocio, pues por supuesto todo lo que tiene que ver desde dónde llega el tráfico y cuáles son las fuentes que me están generando mayor venta, mayor cumplimiento de objetivos. Analizar la ruta de objetivo invertida, que es un informe que tiene Google Analytics muy interesante, que es, vale, alguien que ha comprado o que ha convertido, que me ha escrito un formulario de contacto, ¿cuáles han sido justo los pasos anteriores a complementar eso? Y ver si hay un patrón, porque si yo detecto que el recorrido es siempre página de servicios, página de quiénes somos para validar que ese servicio me lo va a dar un profesional y finalmente página de contacto, pues yo ya sé a la hora de construir mi sitio que esa es la navegación natural y la facilito, la ayudo mediante enlaces internos, no solamente a través del menú de navegación, ¿no? Pues todo ese
todas esas cosas que facilitan el caminito del cliente, como suele llamar Fernando, al Customer Journey, que es la otra forma de llamarlo mucho más rimbombante, pero ese caminito del cliente, pues conocerlo, predecirlo, es muy interesante para facilitarlo aún más, ¿no? Y fijaros cómo en todos los apartados he metido como última métrica o último elemento a analizar más que una métrica, las keywords, ¿no? Las palabras clave. Porque da igual lo que hagáis, los buscadores seguirán siendo una de las mayores fuentes de tráfico para vuestro sitio web. Y sobre todo es una de las fuentes más baratas que existen, en el sentido de que cualquier acción que vosotros hagáis para posicionar bien en buscadores normalmente tiene una proyección a lo largo del tiempo muy superior a la que nos ofrecen, por ejemplo, las redes sociales. Porque las redes sociales, en el momento que tú dejas de interactuar, dejan de generar tráfico. Sin embargo, los buscadores pues, os van a dar tráfico de artículos o de contenidos que quizás publicasteis hace 2, 3 o 4 años y siguen trabajando generando tráfico. Entonces, siempre hay que cuidar mucho esa parte. No digo volvernos locos con el SEO tampoco, pero en la medida de vuestra capacidad, controlar un poco cuáles son las keywords. Por cierto, que es interesante en ese sentido una herramienta que no la he metido, por no complicar más el asunto, pero Google Search Console tiene un informe en el que os dice cuáles son las palabras clave que más tráfico os llevan a vuestro sitio. Y ahí podéis sacar información muy interesante que podéis mostrar también con Google Data Studio. Al margen de las métricas, usad UTMs. Esto es palabra mágica de hechizo. Bueno, pues un UTM no es más que un parámetro de campaña personalizado. Esto sonará de haber navegado por sitios y hacer clic en un enlace y ver que os carga una URL endemoniada como esta, con un montón de parámetros súper raros. Esto es precisamente el hechizo, que en realidad se identifica muy fácilmente porque tienes la parte de la URL del dominio y de la página de destino a la que vas. Puede ser un poco más profunda que esta, si vas a una página dentro del sitio que no sea la home. Pero luego tiene estos apartados que podemos ir segmentando, que son la fuente, que lo que está diciendo es cuál es la fuente en la que el usuario ha hecho clic. El medio, que es algo así como la naturaleza de esa fuente, como puede ser, por ejemplo, pues un anuncio en AdWords o un enlace en una campaña de email marketing, como es en este caso, o puede ser un enlace de afiliado, un referido, algo así. Y luego el nombre que nosotros le pongamos a la campaña que estamos haciendo con este enlace. Esto nos va a permitir conseguir informes muchísimo más complejos en Analytics con información mucho más segmentada. Como podéis ver aquí, dentro de Analytics, en el apartado de campañas, tenéis un listado con todas las campañas en función de estos hechizos que hemos utilizado en las URLs que estamos compartiendo para saber un poco cuál es el origen del tráfico que llega a nuestro sitio y, sobre todo, fijaros en este informe, el origen del tráfico que está comprando. Es decir, cuáles son aquellas campañas que efectivamente me están cumpliendo objetivos. Muy valioso, ¿vale? Porque no se trata solamente de sí, me ha generado 50 visitas. Sí, pero esas 50 visitas, ¿cuánta pasta te han generado? ¿Cuántos cumplimientos de objetivos? ¿Pasta o objetivos cumplidos? Pues podemos saber cada campaña lo bien que está funcionando. No solo eso, es que podemos comparar los costes de cada campaña y decir, si son campañas de anuncios en Google Ads, que en ese caso los anuncios de Google Ads hacen este etiquetado mágico, lo hacen de manera automática, podemos ver el dinero que nos ha costado la campaña y el dinero que ha generado esa campaña. Si me he gastado 100 y he generado 125, pues he ganado 25. Un poco pobre. Pero es que además puedo comparar cada una de las campañas que tengo en Google Ads y ver cuáles son las que mejor me están rindiendo. Y esto tiene un valor brutal a la hora de tomar decisiones y decir, bueno, pues sigo con esta campaña o trato de mejorarla o lo que sea. Aviso para navegantes, ojo, porque la atribución del resultado de estas campañas lo está haciendo Google, que es la misma empresa que gestiona Analytics y la misma empresa que gestiona Google Ads. Entonces, ante la duda del rendimiento de una campaña, de alguien que ha hecho clic en una campaña, pero luego se ha ido y ha vuelto por una red social para Google Ads, esa campaña ha funcionado por el clic en Google Ads, no por el clic en la red social. Entonces, cuidado que el tema de la atribución da mucho juego. Pero bueno, aquí por lo menos tenemos ya algo a lo que ir agarrándonos a la hora de tomar decisiones. Algunos consejos para estos etiquetados. Y no os preocupéis los que estéis un poco aturullados sobre cómo los vamos a hacer, que ahora os voy a dar 2 herramientas mágicas. Tener un plan a la hora de crear estas etiquetas. No creéis estos parámetros al tuntún, según estoy poniendo la URL, pues bueno, lo voy poniendo. No, joder, vamos a hacer por lo menos una lista, un documento de texto donde tengas ese listado de campañas para que luego puedas recurrir a ellas en el informe, identificarlas y decir, joder, ¿esto qué era esta campaña? Bueno, pues que lo tengamos listadas. Siempre en los parámetros de campañas utilizad minúsculas. Google Analytics trabaja con todos sus etiquetados en minúsculas. No utilicéis UTMs, no utilicéis estos parámetros personalizados en enlaces internos dentro de vuestro sitio, porque cada vez que lo hacéis se rompe la sesión del usuario, es como si fuera una nueva visita, y además perdemos la fuente original del usuario cuando ha llegado al sitio.
¿vale? Se enmascara la fuente original con esta fuente que estamos indicando en el UTM y al ser un enlace interno, pues no tiene sentido. Está prohibido enviar información personal. Pues esto sería súper mágico. Yo podría enviarle un enlace a Fernando Tellado y saber si Fernando Tellado ha entrado en mi web y qué ha hecho, si ese enlace lo etiqueto específicamente para él, enviando un dato personal a través de esos parámetros UTM, ¿no? Entonces, esto está prohibido a nivel de Google. Yo lo dejo ahí por si queréis hacer una pirula, pero sabed que os estáis arriesgando y que a nivel de privacidad es un problema serio. Y luego utilizad el Google URL Builder, que es una herramienta precisamente para crear esas URLs de manera cómoda. Tú le metes la URL, le vas metiendo los parámetros de campaña, de medio, de fuente y luego algunos parámetros, los que no tienen el asterisco son parámetros opcionales que sirven para meter información complementaria y luego te saca todo el chorizo de la URL. Y eso está genial para no equivocarte con el chorizo porque puedes meter la gamba, pero claro, una vez que haces ahí, que sales de la página se pierde toda esta información como lágrimas en la lluvia. ¿Y qué pasa? Que no hacemos ese listado planificado que os decía. Bueno, pues os dejo, luego os voy a compartir la presentación, os dejo aquí una herramienta de Google Spreadsheets en la que yo utilizo para ir archivando todas las URLs de campaña y además os las genera. Como veis, metes la URL original en la primera columna, luego vas metiendo los parámetros en las siguientes columnas y al final te saca el chorizo. Y ese chorizo lo copias, lo pegas y ya está. Y he metido un apartado de notas donde tú puedes decir, pues esta campaña es la campaña de no sé qué, de no sé qué, de no sé cuántos, para que no tengas ningún problema. Y así cuando tú veas los informes en Analytics y te entre la duda con una, te vienes este documento, lo miras y, perfecto. Sirve además para que si trabajáis con un equipo de personas, cada uno no etiquete las URLs como le sale del higo. Porque es muy importante que todos utilicemos los mismos criterios para que las campañas no aparezcan disgregadas en los informes, ¿vale? El mejor de todos los consejos que vais a oír hoy, haz tonterías y mira a ver lo que pasa. Guardaros un tiempo siempre en la analítica para hacer cosas locas. Porque de las cosas locas casi siempre se saca algún resultado que os enseña algo con el que podéis aprender y en el peor de los casos os lo habréis pasado bien maquinando alguna trastada. Entonces, la mejor forma de hacer cosas locas es montar una versión alternativa de algo de tu sitio y utilizar Google Optimize para realizar un test A/B. Un test A/B no es más que una prueba, un experimento en el que nosotros enseñamos una versión de una página web a un usuario y al siguiente usuario le enseñamos una versión alternativa. Y vamos midiendo el resultado, el rendimiento de cada una de las versiones. Normalmente se hacen para que sea un test A/B o un test multivariante, que es otra opción un poquito más compleja, se hacen con variaciones muy pequeñas. Por ejemplo, el color de un botón o un pequeño texto de una llamada a la acción o, yo qué sé, el color de un enlace, cualquier cosa de ese tipo. Y a veces, pues salen resultados interesantes. Fijaros, en esta prueba que hice yo hace algún tiempo, tenía después de un artículo de un blog, había un enlace a un artículo relacionado en forma de texto, ¿no? Un enlace en un texto. Y sustituí ese enlace por un botón para ver más información. Era una excursión a los Pirineos, pues para ver una excursión complementaria, pues si no querías hacer esa, en vez de meter el enlace en el texto, lo metí con un botón al final del artículo. Bueno, pues conseguí mejorar, fijaros, pasé de una conversión del 9%, es decir, 9 de cada 100 usuarios hacían clic en el enlace, a 22 de cada 100 usuarios hacían clic en el enlace y consumían una página más. Y en este caso es valioso porque se trata de una página que vive, por decirlo de alguna forma, de los anuncios que aparecen en ella, de banners, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuantas más páginas se cargan, más banners se muestran y más posibilidades tengo de conseguir un clic y llevarme una comisión de ese clic, ¿no? Entonces, en este caso, este tipo de experimentos son súper fáciles, no afectan apenas al sitio a nivel de rendimiento, pero puedes ir viendo formas de optimizar. Y sobre todo, viendo formas de aprender o de entender cómo funciona el usuario de tu sitio, que es muy interesante, ¿no? Os dejo aquí algunas cosas que podéis testear para que le echéis imaginación. Botones, formas, colores, textos en botones, campos de un formulario, más o menos campos, y ver si afecta. Un campo del que no estés muy seguro, si lo queréis meter por el campo, yo qué sé, el asunto del mensaje, pues igual os lo ahorráis y eso mejora la conversión. Cambiar el formato de fichas de producto en e-commerce, las llamadas a la acción, poner unas imágenes u otras, que esto es increíble el resultado, la diferencia que hay. Yo he tenido, la verdad, experiencias muy divertidas en anuncios con esto, anuncios que funcionan mejor con unas imágenes que con otras. Y un consejo, tampoco te flipes demasiado, vamos a hacer locuras, pero no hagas súper mega cambios. Si tú muestras dos versiones de tu página web absolutamente distintas, pues vas a obtener un rendimiento distinto, pero no vas a saber por qué. No vas a saber cuál es el elemento principal que ha variado y vas a aprender poco. Entonces vas a perder un poco de tiempo.
Cuando hablo de esto hay mucha gente que me dice, es que un test ahora, ponerme con esto y no sé qué, y me empiezan a soltar normalmente excusas pues bastante peregrinas que simplemente lo que reflejan es que no tienes tiempo o que no te apetece hacer algo de este tipo. Pero es muy fácil, es muy sencillo hacerlo. Y casi siempre todas las respuestas que tenemos, esas excusas baratitas, son: no necesitas usar todo el tráfico de tu sitio. Si tienes un volumen grande y te da miedo arriesgarte, usa solo una parte de ese volumen de tráfico. Por ejemplo, enséñale tu prueba solamente a un 10% y de esa manera, en el caso de una catástrofe, pues solamente ha afectado al 10% de los usuarios. Céntrate siempre en los test más rápidos que haya para que puedas sacarles rendimiento rápidamente. Test más rápidos es un enlace en el que si hacéis clic tenéis una calculadora de tiempo de test en el que le decís el volumen de tráfico que tiene vuestro sitio, el porcentaje de mejora que quieres conseguir y te dice cuánto tiempo de experimento necesitas, ¿vale? Si queréis, si no tenéis mucho tráfico en el sitio, comprad ese tráfico. Por ejemplo, si queréis testear una página del blog, pues cogéis y hacéis una publicación en Facebook, por ejemplo, de esa página y la promocionáis, le metéis 15 euros para que os genere ahí unos cuantos cientos de visitas y de esa manera estará llegando por solo 15 euros mucha gente a vuestro artículo y podréis mostrarle el test A/B. Y pensad que los test A/B y casi todo lo que hemos estado hablando hoy son casi una forma de vida. Una vez que empecéis a trabajar en todos estos aspectos analíticos, va a cambiar vuestra forma de pensar y vais a tomar decisiones siempre basadas en datos. El diseño basado en datos es sexy. Es algo que os va a permitir tomar muchísimas mejores decisiones y afrontar los proyectos con mucha más seguridad. Así que seamos sexys y trabajad, por favor, el diseño basado en datos. Os dejo aquí, para los que descarguéis la presentación, unos cuantos enlaces de cosas que hablan de lo que he hablado hoy para ir complementando. Os dejo también, por supuesto, unos enlaces de descuento para los cursos que tenemos en mi academia, en 3 Media School. Y podéis descargar las diapos desde aquí, si queréis, en esta URL acortichada. Pues si a alguien le interesa, me imagino que en SiteGround también pondrán la presentación para descargarla, pero aquí la tenéis, ¿de acuerdo? Y esto es todo. Bueno. ¡Qué bárbaro! Esto es todo, dice. Solo esto es todo. Pablo, ¿cuánto tiempo nos dejas para estudiarlo? Examen sorpresa el lunes que viene. Joder, macho. A mí es que me flipan los datos. Me flipan los datos. Y me acuerdo de mi experiencia laboral, que llevo 21 años en el sector del hosting. Prácticamente en la totalidad de mi experiencia, la parte de datos ha sido como el objetivo. Sí. Tener los datos. Luego ya hacer con ellos algo. Esto está pasando mucho con todo el tema de Big Data. Que hay mucha gente que dice, esto va a ser muy importante, no sé cuándo, pero va a ser muy importante. A guardar todo ese mogollón de datos en los data lakes estos que se han puesto ahora tan de moda, ¿no? Y es que cuesta mucho dinero, además, guardar esos datos. Es un problema, ¿eh? Hay que pensar qué hacer con ellos. Por eso, me encantan gran parte de los consejos que has dado porque son fundamentales. Es decir, mira lo que tienes que medir, no te flipes demasiado. También he hecho una anotación que lo voy a anotar en mi libro de poesía: no te equivoques con el chorizo porque puedes meter la gamba y perderla como lágrimas en la lluvia. Fantástico, Pablo. Muy aclaratorio y muy útil, sobre todo la distinción entre lo que es Tag Manager. Ya sé que para la gente que se dedica al diseño de la programación web y que están poniendo en marcha una web cada día o cada tal, es básico, pero hay mucha gente que desconoce a un Tag Manager o Analytics, hombre, que hay un Analytics 4, ¿vale? Es que no sabía ni siquiera que hubiera un 3, ¿no? Y el Clarity y todo esto. Justo ayer en el grupo de WordPress de Meetup de Las Palmas teníamos a Marina Broca y a Santiago Alonso hablando y de datos. O sea, ¿cuántos datos al final estamos recibiendo cumpliendo la LOPD, ¿no? Y el RGPD? Y salían también sistemas de medición muy interesantes y experimentos. O sea que, bueno, llevo 2 días de datos estupendos. Este tema que dices de Santiago Alonso lo hemos comentado muchas veces en Twitter, ¿no? Que hay una preocupación por la gente que está perdiendo datos por el tema del LOPD, que la gente no acepta las cookies. En el fondo no es tan grave si eres un poco listo, a la hora de resolverlo, pero bueno. Vale. Bueno, pero todos aquellos que os habéis incorporado en la mitad de la presentación, que ha habido un grupo muy grande, no sé qué ha pasado hoy, venís de otro evento o algo así, me imagino que algo así ha podido ocurrir. Estamos con Pablo Moratinos,
A ver, Pablo Moratinos de, pues eso, de 3ymedia School, de 3ymedia.net. Uno es una agencia de diseño y programación, el otro es una escuela en la que podéis aprender absolutamente de todo. También es uno de los protagonistas de Un Billete a Chotaruga, un magnífico video podcast genial y divertidísimo que os recomiendo a todos, con Ana Cirujano, que también anda por ahí. Ahí está, mira, gracias Wilkins por poner el enlace. Mi compinche a Cirujano. Y ahí está, y la compinche. Y también nos acompaña a sus pies el señor embajador, don Fernando Tellado, culpable de ayuda. Alias el Puma. Culpable de ayuda a WordPress. Ya, Sí, pero sí, yo también podría hacer lo mismo, pero así, de de abajo arriba. luminarias. Aquí tenemos con nosotros a Fernando Tellado, por aquellos que no le conozcáis, culpable de ayuda a WordPress, ayudawp.com, que es el blog en español sobre WordPress más leído en todo el mundo. Que ahí se dice rápido. Se dice pronto, pero no es fácil. Y es embajador de marca de SiteGround, profesor, divulgador, consultor web WordPress. Bueno, la verdad es que hoy estoy acompañado de dos fieras de las fierísimas. Bueno, pues aquí estamos los tres. Mi nombre es Moncho y soy responsable de SiteGround en España. Pero venga, vamos a hacerle preguntas a Pablo. Vamos aquí a... ¡Oh! 15 preguntas, madre mía. Vale, vale. No, pero tenía una... Pero como he visto que había más trampa. No, mira, como he visto que había muchas preguntas, digo, va a quedar feo si me cuelo y hago una pregunta fuera de turno. Entonces la propuse, digo, la voy a escribir. Cuando había 7, la metí, o 4 o 5, la metí abajo, y casualmente es la que más puntos ha tenido, con lo cual tengo excusa para hacerla. No quería colarme, pero bueno. Bien, queda rabia hacer preguntas y que no dé tiempo a queda excusado, iba a decir. Digo, mira, yo la meto. Si tiene puntuaciones, la hago, y si no, me callo y... ¿Pero lo has puesto con seudónimo o lo has puesto con... No, está puesta ahí. Yo creo la primera, ¿no? De 8 votos. Entonces, mi pregunta es, querido Pablo. Madre mía. Me ha encantado tu presentación, la verdad. Como siempre, como te ponía en Twitter, parece tan fácil la analítica web cuando tú la cuentas, luego hay que ponerse. Entonces, para lo de ponerse. O sea, yo siempre es la duda que me asalta, ¿no? Es decir, para una persona que no tenga la experiencia y el conocimiento que tú tienes de haber visto herramientas, tú te has cogido en Analytics y te pregunto por tal y sabes exactamente dónde está. ¿Qué 3, 4 métricas principales, o sea, debería para analizar en cada página o en sus páginas principales, porque entiendo que no tendrán que ser todas, las principales de tráfico, con qué analizarlas, o el plugin, o el Clarity, o lo que sea, porque esto al final hay demasiada información y la gente, sí, todo el mundo se da alta en Analytics, en no sé qué, no sé cuántos, pero no aprovecha toda esa información. Entonces, es un desperdicio. Y hay mucha gente que le digo, ¿y cuántas veces lo miras a la semana? Y dice, uy, la semana. Y al mes dice, eso hay que mirarlo cada mes. Y yo pensé que esto lo pones para que luego Google te posicione, ¿no? O sea, la gente tiene ideas muy raras y no aprovecha las herramientas. O sea, es como el Excel, que utilizan el Excel nada más que para hacer sumas. Pues esto le pasa un poco igual. Entonces, si tú ves de verdad necesario para cualquier persona que tenga una web poner un sistema analítica y cuál, por lo menos para empezar, y qué 2, 3, 4 métricas principales debería revisar y si acaso incluso cada cuánto tiempo. ¿Vale? Yo no me obsesionaría mucho con esto. Al final, yo controlaría las métricas, sobre todo en base a los cambios que vas haciendo. Es decir, si tú en tu web no estás haciendo apenas ninguna modificación, sobre todo si es una web muy estática, una web corporativa, pues probablemente tenga muy poco cambio, salvo que lo que está pasando en el mundo le esté afectando de manera directa. Yo creo que los primeros pasos, cuando estamos hablando de un proyecto propio, de una web que vamos a utilizar nosotros mismos, hoy en día tenemos muchas alternativas para no liarnos demasiado con Analytics y perdernos en la inmensidad de los 100 y pico informes que trae de serie. Algunas, por ejemplo, para la gente que utiliza WordPress, que seguro mucha gente de los que no estás viendo, hay una herramienta que se llama Coco Analytics, que es muy interesante, Coco con K, K-O, Analytics, que lo que te da son unos informes muy, muy sencillos en los que puedes medir el volumen de tráfico que tienes en tu sitio, las sesiones, lo que la gente entiende un poco por visitas suelen ser las sesiones, ¿vale? Lo que entra la gente en nuestro sitio. Y a mí uno de los aspectos que más me gusta medir, claro, depende un poco de la fase en la que estés en tu negocio, ¿no? Si podemos decir que básicamente suele haber 4 fases: la fase de descubrimiento de tu marca o de tu producto, la fase en la que tenemos que conseguir que los usuarios, además de conocerlo, entren en la página y naveguen por ella y valoren comprarlo, la fase de compra y la fase de fidelización.
en cada una de esas fases, de esas 4 fases, hay métricas distintas. Yo la primera me quedaría sobre todo con la cantidad de usuarios que están entrando en la web y sobre todo la relación que hay entre usuarios nuevos y usuarios recurrentes. Es decir, si me está conociendo toda la gente nueva o efectivamente el usuario que entra repite. Esto solo tendrá sentido en el caso de que utilicemos marketing de contenidos y estemos generando contenidos en el sitio, porque alguien que ya está una vez, si no cambiamos las cosas, pues no va a volver. Esas son métricas muy, muy evidentes. Y luego unos aspectos interesantes es evaluar siempre, y yo, esto es como, no sé, el ABC, para mí es el ABC de la métrica. Para todos está claro que es muy importante el tráfico, ¿vale? Pues, ¿cuáles son las fuentes que me están enviando tráfico a mi sitio? Si me lo está enviando Google... Las páginas principales por las que te entran, ¿no? Claro. Pero sí. Eso, por ejemplo, te lo da incluso las analíticas de Jetpack, que son muy básicas, es que es lo que iba a decir. Pero ahí puedes ver la evolución, te dice las páginas principales, usuarios. Exacto. Y dónde te viene. O sea, por eso decía lo de Coco Analytics, porque cualquier herramienta muy básica ya nos está dando eso, son los referidos, ¿no? O las fuentes y los referidos. Es decir, cuando llegan desde otro sitio web, desde un enlace que nos ha puesto en otra página web, de cuál es el origen precisamente, cuál es esa página web, porque igual hay que ir y decirle al tío o a la tía de esa web, oye, que muchas gracias y que si quieres volver a ponerme otro enlace, pues nada, encantado. O, sobre todo, ver si el esfuerzo que estamos haciendo en redes sociales tiene sentido. No sé, imaginaros que tenéis presencia en Facebook, en Twitter y en LinkedIn y descubres que de LinkedIn te entra muchísimo más tráfico que desde las otras redes sociales o que ese tráfico convierte mejor, consigue más objetivos. Pues esa métrica que es muy sencilla es valiosísima. Casi todo eso lo podemos hacer con cualquier herramienta de analítica súper sencilla, como por ejemplo Coco Analytics o Statify, que es otro plugin para WordPress gratuito, también muy sencillito, que lo tenéis en el repositorio. Statify es Statify. Con estos dos podemos ver esas métricas sencillitas de sesiones, usuarios nuevos y recurrentes. Ahí fallan un poco porque no utilizan cookies y las cookies son vitales para saber cuándo un usuario... ¿Qué te iba a decir? Estos plugins, por eso te decía Jetpack igual, porque por lo menos no te llena la base de datos. ¿Estos te llenan la base de datos? Sí. Sí. Claro, es que los plugins de analítica, el problema que tienen es que todo te lo guardan en tu base de datos y te convierte en una base de datos típica de 80 megas. Ahí vamos, pero vamos a ver cómo evoluciona eso. En 800 megas. Vamos a ver cómo evoluciona eso con el tema de cookies. Yo tengo un poco, porque es que va a cambiar mucho todo el tema de las cookies en los próximos años, en principio. Y yo estoy un poco preocupado por ver cómo gestiona Automatic eso en Jetpack. Ya lo vamos a ver. Pero sí, a nivel de que si ya tienes Jetpack instalado en tu sitio por, yo qué sé, por cualquiera de... La verdad es que Jetpack tiene algunas funcionalidades que a mí me encantan. Si ya estás utilizando varias de ellas, pues yo qué sé, por el tema de las copias de seguridad, las cargas de imágenes por los servidores y todo eso, pues para adelante con las métricas de Jetpack. A mí me parece perfecto. Y de hecho, por ejemplo, yo las uso mucho en las páginas de las WordCamps. Cuando trabajamos en alguna WordCamp, esa es la fuente de analítica que tenemos. Y nos permite ver de dónde está viniendo el tráfico al sitio, que es un dato importantísimo para nosotros. Vale, muchas gracias, Pablo. Fantástico. Un placer. Esperamos haberte ayudado, Fernando. Sí, seguro. Muy buena pregunta, sí. Pero ahondemos un poquito más en esto de, recursos gratuitos. Bueno, yo creo que Emilio nos está preguntando por recursos gratuitos, ¿no? ¿Podría recomendar recursos gratuitos de métrica? Aunque sean más básicos, muy ligeros y sencillos para proyectos de bajo presupuesto. Gracias. Y si es posible, Pablo, algo que no sea WordPress, porque veo que hay alguien por ahí que dice, oye, que esto es solo para WordPress o tal. Aunque yo creo que puede servir para más cosas, pero bueno. Gracias, Pablo. Vale. Gratis, bueno, bonito y barato. El estándar, bueno, el estándar no, pero digamos la alternativa a Google Analytics que se pueda utilizar, que no sea Google Analytics para trabajar en un sitio, es una herramienta que se llama Matomo, antes se conocía como Piwik, que es muy famosa y es muy similar en cuanto a funcionalidades. La verdad es que para herramientas que no sean WordPress no hay tantas herramientas analíticas sencillas. ¿Por qué? Porque si no estás trabajando con WordPress, estás trabajando con una herramienta, digamos, diseñada a medida, normalmente o trabajas con Google Analytics, que es el estándar un poco de la industria, porque estamos hablando de proyectos muy importantes. Precisamente hay una relación directa entre los proyectos de bajo presupuesto y el mercado que tenemos en WordPress para herramientas analíticas alternativas, ¿no? Entonces, yo no sabría decirte ahora mismo ninguna herramienta que sea de un perfil tan bajo, o sea, de un perfil tan bajo, no, de un perfil más bajo a nivel de técnica que Google Analytics. Matomo sería muy parecido, lo podéis implementar también en cualquier sitio, no tiene por qué ser en Analytics. Y luego ya son todo herramientas de soluciones profesionales como Adobe Analytics, que eso es inalcanzable porque es carísimo. Son herramientas que valen muchísimos miles de euros al mes. Entonces, no sabría decirte, podrías utilizar Matomo en cualquier sitio, igual que Google Analytics, y además resolverías también el tema de las cookies, por cierto. Yo sí me hago para temas así más básicos,
me parece mucho más sencilla para una persona que se está iniciando en analítica Microsoft Clarity. Sobre todo el escritorio que tiene me parece genial, o sea, está súper bien diseñado, que es algo que le falta a Analytics. O sea, Analytics, desde el momento que entras, ya te abruma toda esa barra lateral llena de informes y cosas. Y el escritorio de Microsoft Clarity, súper sencillito, tiene métricas muy curiosas, como se está explicando muy bien. Y a mí me parece una vía de entrada buenísima para la analítica. Sí. Fíjate que el Clarity tiene una cosa muy interesante. Tiene un panel ahí un poco escondido, que es el de los filtros, para que, digamos, que tú puedas seleccionar solamente una parte del tráfico que quieres analizar, que va todo con casillas de verificación, no necesitas hacer programaciones raras como Google Analytics. E incluso, aunque no llegues ahí, casi todos los informes tienen algún botoncito en el que dices, vale, ahora de esta página o quítame el tráfico de móvil o quita... Y enséñame todas las grabaciones de sesiones de usuario o los mapas de calor que completan esta información que estoy viendo aquí. Con lo cual te permite entrar a un nivel de detalle súper chulo y muchas de las métricas que estamos analizando, que estamos comentando, las tienes disponibles en Clarity. Así que con esa herramienta podríamos cubrir todo el espectro fácil, gratis y en cualquier plataforma sin que fuera necesariamente WordPress. Muy bien, Emilio, esperamos haberte ayudado con estas respuestas. Vale, seguimos con, hay por aquí una de 3 votos, que es de la Compinchen, desde Ana Cirujano. Hola, Pablo, ¿en qué caso sueles hacer análisis cualitativo? ¿En qué caso sueles hacer análisis cualitativo y cómo lo haces? A mí hay dos herramientas que me encantan para hacer análisis cualitativo. Por supuesto, Microsoft Clarity y en concreto los mapas de calor y las grabaciones de sesiones de usuario. Los mapas de calor son súper cómodos. Yo utilizo fundamentalmente 3 herramientas. Antes utilizaba mucho Hotjar, que es una herramienta que es freemium, que te hace unos mapas de calor y grabaciones de sesiones de usuario muy interesantes. Ahora utilizo exclusivamente Microsoft Clarity, que es mucho más cómodo y además es un poquito mejor, carga más rápido en las páginas. Y la otra que me encanta son los NPS, los Net Promoter Score, que son como encuestas de experiencia de uso. Cuando un usuario está en tu sitio y realiza determinada acción, como comprar un producto, sale una ventana modal en la que le dice valora de 1 a 10 la probabilidad de que recomiendes este servicio o este producto a un amigo o a un familiar. Y ahí se puede recoger mucha información cualitativa. Evidentemente necesitamos mucho tráfico porque muy poca gente rellena esas encuestas, pero es una información muy valiosa porque luego puedes complementarlo con preguntas en las que preguntas por qué has valorado tan alto o por qué has valorado tan bajo, y esa información que recoges tiene un valor increíble porque es información de primera mano del usuario y está muy bien. ¿Y cuándo lo hago? Normalmente las hago en procesos de optimización, cuando hay un sitio que no rinde todo lo que debería y no hay otras métricas que parecen reflejar, que nos parecen dar un insight, pues ahí vamos y preguntamos al usuario con estas herramientas cualitativas. Y una forma en la que, una ocasión en la que lo utilizo mucho es cuando creo una nueva página web. Creo una nueva página web y antes de lanzarla se la enseño a un grupo de usuarios que tengo, que son exalumnos de cursos y cosas así, en las que le digo, nos ponemos con un Zoom o cualquier herramienta de videoconferencia, yo les enseño la página, la cargan y mientras está compartiendo pantalla le digo, venga, compra determinado producto. Entonces el usuario va navegando, va viendo un poco todo el proceso, lo va añadiendo y me va diciendo en voz alta lo que va pensando. En lugar de estar callado, lo va diciendo. Bueno, pues voy a buscarlo a ver si lo encuentro aquí en la caja de búsqueda. Ahí va, no está. Bueno, pues seguramente estará en la categoría tal. Hago clic, no, pero... bueno, sí, aquí está. Y entonces me va relatando todo lo que está haciendo. Eso lo haces con unos 10 o 12 usuarios con perfiles distintos y lo que tienes es un análisis cualitativo de tu sitio en uso real flipante. Y eso lo puedes hacer sin ninguna herramienta, simplemente utilizando una videoconferencia o si puedes traértelo a tu oficina, pues lo haces allí, pero para que sea más cómodo, que lo haga el usuario en su casa con el dispositivo que usa habitualmente. Súper sencillo, súper evidente y te da mogollón de información. Bueno, Ana, esperamos haberte ayudado. Fantástico. Vamos bien. Hay una pregunta que tenía 4 votos. 5. Lo que pasa es que esto de Crowdcast a mí me vuelve un poco tarumba, porque no me ordena las preguntas y tengo que estar navegando de arriba a abajo para ver cuál tiene más. Gabriel BS nos pregunta, ¿cómo afecta Clarity al rendimiento de la web? Si es que le afecta. Muy poquito. La verdad es que Clarity está muy bien programado en ese sentido. Por supuesto que afecta. O sea, cualquier cosa que hagamos, que metamos un script en nuestro sitio, que lo que tiene que hacer es estar enviando información y recogiendo información de un servidor ajeno, pues evidentemente va a impactar, va a afectar. Pero
yo por las pruebas que he hecho, bastante menos que Hotjar, por ejemplo, la otra herramienta que permite hacer cosas parecidas y no tantas. O que, por ejemplo, plugins como Nelio, por ejemplo, que es muy conocido para WordPress, que permite hacer también mapas de calor y Testabé y cosas así, afecta de una manera inferior. Es verdad que luego Nelio tiene funcionalidades mucho más avanzadas, ¿no? Como los Testabé, por ejemplo. Pero para el tema de mapas de calor, por ejemplo, Clarity pesa menos y funciona de una manera mucho más ágil. Entonces, tiene un impacto, sí, pero mucho menor que otras herramientas de este tipo. Y además, pensad en que no hace falta que lo tengamos siempre activo, ¿eh? Si lo estamos usando para métricas, sí, pero si es para sesiones de usuario y para mapas de calor, no hace falta que lo tengamos siempre activo. Vale. Esto además también responde a una pregunta de Margarita María, que dice que ha llegado un poco tarde. un poco. Ha llegado ahora. Y que pregunta si se pueden hacer mapas de calor con Analytics. No, pero con Microsoft Clarity mucho mejor. Hay otro plugin para WordPress, si queréis, que se llama Aurora Heatmaps, que es súper sencillo, lo instalas y empieza a hacerte mapas de calor de todo tu sitio. Ojo, porque esto es una sobrada, ¿eh? Pues si tienes un sitio con 300 páginas, está haciendo 300 mapas de calor. Con lo cual tiene un impacto en el sitio brutal. Pero para una web pequeñita, donde no quieras lío y quieras que te hagan durante una semana un mapa de calor, pim pam, no hace falta abrir cuenta en terceros. Ni cookies, ni nada. Muy bien. Pues ya sabéis, un sitio web con Aurora Heatmaps, WPML, después el WordFence con el Live Traffic, todo junto, y ya veréis que os dice vuestro proveedor de hosting. Y luego dirá, no, que no me funciona el hosting, que va mal. No pasa nada. Pero bueno, las preguntas de rendimiento son importantes. Muchas gracias, Gabriel. La verdad es que sí. Bueno, vamos, seguimos un poquito más. Fernando, que yo no te estoy diciendo nada, pero que si quieres... Parece, mira, te iba a decir, yo te iba a proponer, hay 2 o 3 que he visto que son sobre cookies, ¿vale? Hay una de Luisa, sí. Luego hay otra, por ejemplo, con 4 votos de Patri, que preguntan un poco sobre lo mismo, es la que iba a hacer ahora. ¿Cómo ser un poco además, Patri ha preguntado un par de veces. Claro, cómo esquivar el tema de cookies. Vale. Que dice, sobre Luisa dice, ¿cómo se puede analizar ahora que no hay manera de obtener las cookies de los visitantes? Bueno, parece un poco aventurado decir eso. Pero bueno, sí que sería bueno, igual si Pablo, por empezamos. Se me ha ocurrido, hacemos una sesión de cookies. Explicar un poco qué pasa con las aprobaciones de cookies, si somos legales, realmente no debemos cargar ese script y las cookies que conllevan nuevamente Analytics, etcétera, etcétera, hasta que no acepte el usuario. Y luego había incluso otra pregunta más abajo, decía, claro, es que ahora como no estás midiendo todo el tráfico, ¿qué valor tiene ese tráfico que estás midiendo? Porque solamente te mide el tráfico de los que te aceptan las cookies, que puede ser un perfil de usuario muy distinto al del resto del tráfico que te viene. Incluso imagínate que podría llegar a ser en una web que hubiera un 30% de usuarios que te aceptan las cookies porque son recurrentes, etcétera, etcétera, y sin embargo hay un tráfico enorme que igual es el que te clican los anuncios, que es el 80% o el 70%, que no te aceptan los cookies nunca, con lo cual no tienes manera de medir de dónde puñeta viene ese tráfico. O sea, ¿qué hacemos con esto, don Pablo? Alúmbranos, por favor. Solamente empezamos, si queréis, relacionándolo con las preguntas que nos hacen, porque lo ha dicho todo Fernando. La primera es de Patri. Ahora que cuente cómo ser un poco listo y esquivar el tema. Estaba esperándola. Por cierto, que estoy viendo en el chat que está recomendando Yandex Métrica por el tema de los mapas de calor. Ojo, que los mapas de calor de Yandex están muy bien, pero eso sí que tiene mucho impacto en la velocidad de carga del sitio. Y el Hotjar también, o sea, de verdad. El Hotjar también, por eso digo que, claro, que es que dale Métrica... Una oportunidad a Clarity, dale una oportunidad a Clarity. Hacednos caso, por favor, un poco. O bueno, hacer la prueba. Si no, gastaros una pasta en hosting que Moncho estará encantado de la vida. Claro. No, al revés. Si os gastáis una pasta en hosting por este tipo de cosas, al final os acabáis yendo. Sí, oye, cada uno se gasta el dinero en lo que quiere. Sí. Bueno, eso sí, Yandex está muy bien, ¿eh? Yandex está muy bien y tiene herramientas muy interesantes como Buena Analytics, pero es verdad que tiene mucho más impacto, entonces cuidado con eso. Yendo a lo que decía Patri, ya sabía yo que iba a llegar y que además me alegro un mogollón de que esté Patri aquí, que sabe que te tengo un mogollón de cariño. A ver, el tema de las cookies tiene una solución muy sencilla, muy evidente además. Que la gente no acepta las cookies, joder, pues eso es porque tu banner de cookies está pasando demasiado desapercibido. Cada vez hay una corriente de que todos los banners de cookies se muestran como en zonas así súper ocultas, y algo que yo me he encontrado muchas veces es increíble. Cuando entras en la configuración del banner de cookies, hay banners muy interesantes. GDPR Cookie Compliance es un plugin que nos encanta para la gestión de cookies, y lo primero que encuentras cuando lo vas a configurar es los colores que quieres utilizar. Y ahí todo el mundo va y venga, el color corporativo, ¿no? Si el color corporativo de mi empresa es el rojo o el verde, pues el botón de aceptar las cookies en rojo o en verde.
mal. Mal, porque lo que interesa es que el banner de cookies moleste lo máximo posible y que la gente cuando lo vea ahí, no quiero ver eso ahí y le dé a aceptar. ¡Clac! Claro, eso es lo que queremos. Entonces, yo lo que haría sería poner un banner de cookies que llame mucho la atención para que todo el mundo le esté molestando ahí. Digo que llame mucho la atención en el centro. Los colores. Claro. Y bien en el centro y delante. Sí, a ver, la idea es que no tiene que impedir la navegación, porque eso incumpliría la RGPD. Bueno, pero pues en vez de que ocupe una décima parte, pues haz que ocupe una quinta parte de la pantalla. Aumenta el espaciado del banner de cookies y ya verás cómo haciendo eso consigues un incremento de aceptación increíble. Luego hay que tener en cuenta que el volumen de gente en la que impacta que el banner de cookies se acepte o no es muy relativo. Depende, por supuesto, estamos hablando de valores porcentuales, ¿no? Estamos hablando de que yo he oído que hay sitios donde la mitad de la gente no acepta las cookies. Bueno, pues ahí tienes un problema. Yo creo que el problema lo tienes básicamente con el diseño de ese banner de cookies, ¿no? Entonces, ahí hay que buscar fórmulas de que eso moleste un poquito más o que llame más la atención para que la gente lo acepte. En cualquier caso, pensad que casi todas las herramientas de cookies, casi todas las herramientas analíticas, sobre todo las gratuitas, utilizan datos agregados. Es decir, nos están mostrando medias del comportamiento de la gente. No son datos reales, concretos, salvo que estemos utilizando herramientas de pago. Entonces, ya de por sí ya lo que estás viendo es una extrapolación, una media. Entonces, si en una página web que tiene 200 visitas al día, yo estoy teniendo una aceptación de cookies de solamente 150 personas, los datos que me sigue dando siguen siendo válidos, porque el porcentaje es muy alto a nivel estadístico. No quiero comparar con las estadísticas de las campañas electorales y todo eso, pues no ha sido unos buenos tiempos estos últimos años para tomarlas como con un cierto criterio de validez. Pero pensad que si estáis evaluando 3/4 partes del tráfico de vuestro sitio, es suficiente. O sea, esos datos ya son válidos. Entonces, tampoco nos volvamos locos con esto. Claro, si tienes 20 visitas y has perdido 10, joder, pues tienes un problema, porque la muestra del universo es muy pequeño, evidentemente. Para sitios más pequeños. Gracias, Patri. Fernando, ¿quieres comentar algo? No. Ha hablado la voz de la experiencia. No, sí tienes toda razón en todo, o sea que no tengo nada que aportar. Es la realidad. Vale. Patri, que a lo mejor sabes tú a qué se refiere. Patri nos pregunta también, yo quiero que nos desveles el puñetero NotSet. Ojalá pudiera. A ver, el NotSet es una cuando tratamos de buscar, por ejemplo, en Search Console o en Google Analytics, la palabra clave con la que la gente ha llegado a nuestro sitio, la búsqueda, ¿no? ¿Qué búsqueda han hecho en Google para llegar a nuestro sitio? Pues te muestra, antes Google Analytics pues te iba mostrando ahí un mogollón de información. Te iba dando pues prácticamente, no el 100%, pero un volumen altísimo de las palabras clave que usaban. Y ahora el 90 y tantos % es NotSet, que es un punto de información donde Google no nos puede entregar ese dato, bien porque no quiere por algún motivo técnico, o no puede por algún motivo técnico, o bien por un tema de privacidad en la búsqueda, ¿no? Porque lo está traqueando a ese usuario o algo así. No podemos desvelarlo, no podemos saber lo que hay ahí, no sé hasta qué punto Google guarda esa información, entiendo que sí que lo guardará, pero no lo comparte con nosotros. Es un problema porque nos acostumbramos muy bien a eso. De todas formas, tengo que decir que hay una hipotética solución a eso, que es decir, vamos a ver, si me está llegando tráfico de búsqueda a una página del blog, no puede ser muy difícil saber qué palabra clave es la que está posicionando ese blog. Quiero decir, a poco que hayamos hecho nuestro trabajo SEO básico, es bastante sencillo. Si yo tengo 100 visitas a una página de mi blog que se llama ¿Cómo instalar el código de seguimiento de Analytics? Hostia, pues las palabras clave que han llevado hasta allí son bastante predecibles. Otra cosa es que estemos analizando datos muy a lo burro, pero si estamos analizando las palabras clave que llevan tráfico a las 10 páginas con más visitas de mi sitio, tampoco es mucho trabajo. En media hora tenéis más o menos inferidas cuáles son las páginas que os están trayendo tráfico ahí, por lo menos las más importantes. Creo que simplemente con un poquito de experiencia eso se puede ver sin volvernos locos. Ahora, si es un e-commerce con 50.000 referencias, pues claro, tenemos un problema gordo. Joder, Pablo, qué bueno eres, macho. Además, dice inferido y todo, que son de esas palabras que a mí me ponen por la mañana. Y si no, mira, para eso de las cookies, como decía un truco muy bueno, Gabriel, por ahí por el lado, decía que ellos donde términos y condiciones les da un cupón. Y yo, joder, me ha parecido brillante. Sí, me ha parecido brillante. Que sí. Me tenéis comprado, vamos, del todo. Gracias por la pregunta, Super Patri. Vamos a ver. Hay otra, yo creo que está más o menos contestada. Pregunta Luisa y ya vamos terminando porque el tiempo de Pablo ya es 1 hora y 20
Normalmente los hacemos de 1 hora y tampoco Yo no tengo vamos a usar problema. mucho aquí ni de Fernando ni de Pablo. Luisa nos pregunta, ¿cómo se puede analizar ahora que no hay manera de obtener las cookies de los visitantes? Creo que Sí, la he contestado más o menos ya está explicado. Sí. Ok, Luisa, entonces te va De a llegar Clarity hay un varios email. también. Lo de Clarity ha gustado y hay varias preguntas también. Sí. Pues que sepas, Luisa, que te va a llegar un email, echas hacia atrás el webinar y empiezas a revisar la parte de respuestas. De Clarity, vale. ¿El Clarity se puede usar para cualquier sitio web o requiere condiciones especiales? Cualquier tipo de sitio. Donde puedas añadir el código de seguimiento en el header del sitio, en la cabecera del sitio, cualquier cosa que funcione, que se pinte en HTML, lo puedes poner. Pues ya está. Pues pues prácticamente para todo, Guillermo. Siempre que sean Vale, webs, ¿vale? Es para webs, no sirve para aplicaciones y tal. Para aplicaciones para móvil no sirve. Muy bien, de Clarity. A ver, que voy llegando. Guillermo y Manolo. Seguidos. Guillermo. Vale, en Clarity, ¿cuáles son los indicadores valor que debería mostrar un sitio optimizado? Pues todo lo que son las métricas semánticas que comentábamos, cuanto más cerca del 0 estén, mejor. Claro, pensad que un poco la diferencia que hay con otras herramientas es todos esos clics todas esas métricas que reflejan experiencia de usuario negativa. Que veíamos de los clics muertos, los clics de rabia, scroll excesivo, los retornos en la navegación, todo eso, cuanto más cerca de 0 esté, es mejor. De todas formas, aprovecho esta pregunta, que es interesante, porque además esta es una pregunta que antes la veíamos mucho con el tema del rebote, ¿no? El rebote, que es una métrica de calidad también. Históricamente, bueno, el rebote hace referencia a la gente que entra en un sitio y se va sin hacer nada. Google Analytics 4 ya no utiliza el rebote como una métrica y, en todo caso, aunque tú la puedes solicitar, ya no interpreta como rebote todas aquellas visitas que pasan un tiempo prudencial en la página y, sobre todo, aquellas visitas que ya realizan un scroll de más del 80% de la página. Pero esta métrica era una sobre la que la gente solía preguntar también, ¿cuál es un rebote bueno para mi sitio y tal? Y la respuesta es la misma para esto que me pregunta ahora esta persona sobre Clarity. Esta métrica será siempre buena, siempre que sea menor que el mes pasado. O sea, cógete el dato de hoy, el mes que viene lo vuelves a medir y si es menor, es que es buena. Y así progresivamente. O sea, tomad siempre la referencia vuestra. No hay valores que sirvan de referencia para todos los sitios web porque cada sitio es distinto, cada usuario es distinto. Entonces, coged siempre evolución en el tiempo. Vemos las medidas de hoy y digo, bueno, pues voy a trabajar en mejorarlas. ¿Qué puedo hacer para mejorarlas? Y hacemos una prueba. Y dentro de un mes vemos si esa prueba ha resultado efectiva. ¿Que ha bajado un poquito? Vale, perfecto, pues seguimos trabajando en eso. Esas métricas de rabia, por decirlo de alguna manera, semánticas, cuanta más bajas sean, mejor. Si haces cambios y afectan en ese sentido, perfecto. No te preocupes porque sea un valor bueno o malo. Será bueno si es menor que el mes pasado. Será malo si es mayor, claro. Fantástico. Fantástico, Guillermo. Y creo que de Clarity hay una más, pero es la del rendimiento. Es decir, ya ha sido explicada antes. Y bueno, ya lo tenemos. Vale. Sí, porque claro, son repeticiones de las anteriores. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por la presentación y por esta ronda de preguntas tan clarificadora. Maravilloso. Muchísimas gracias, Fernando. También por ayudarnos en las respuestas, por estar ahí contándola. Tu primera pregunta y la más votada. Madre mía. Pregunta, jefa. Hay gente que está preguntando por ahí en el chat que a ver si puedo compartir la presentación de Data Studio, la que os he enseñado antes, el informe. Lo pondré en Twitter si queréis. Compartiré el enlace en Twitter y el que quiera entra, lo copia y se lo lleva a su servidor, ¿vale? Para que sea más rápido, porque es un enlace un poco complejo. Es el típico enlace de compartir de Google Docs, que es un poco... Y no lo tengo preparado, pero lo pongo. Creo que, no estoy seguro, creo que en la presentación, si hacéis clic en la captura de Google Data Studio del informe, os lleva ahí, pero si no, lo comparto en Twitter. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, os recuerdo que 7, 8 y 9 de junio tenéis WordCamp Europe, que no os la podéis perder. Es el evento WordPress más grande del mundo y hay que estar ahí. Y además, ojalá que este sea el último online, ¿vale? El último. Y el próximo ya sea en Porto, que era lo que teníamos planificado desde hace 3 años, casi si me descuido, madre mía. Bueno, y también tenemos WordCamp Cochabamba 25, 26 y 27, 25, 26 y 27 de junio. Os voy a dejar aquí el enlace para que podáis apuntaros, es gratuito en ambas WordCamps y que reservéis vuestra plaza. La de WordCamp Europe se va a celebrar en una plataforma especial. Es la primera vez que se va a hacer.
Normalmente es un evento que tiene pues, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, pero esta vez además está innovando un poquito en lo referente a la experiencia del attendee, iba a decir, macho, que ya no sé ni lo que digo, bueno, de los asistentes, ¿vale? Os dejo también aquí el enlace para que os podáis apuntar. De nuevo, muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Pablo. Acordaos, A vosotros. un billete a Chattanooga, 3ymedia School, 3ymedia.net. Tenemos aquí también a Fernando Tellado con ayudawordpress.com. Pues estas son las cosas que traemos a este ground, Dios mío, que es emocionante. Muchísimas gracias. Y nada, pues nos vemos gracias a todos los que habéis asistido, por supuesto, y a todas las que habéis asistido. Con todo lo que hay online ahora mismo, os agradece mucho haber tenido esta gran cantidad de personas. Se agradece muchísimo. Pues nada, nos vemos. Pablo, Fernando, un abrazo. Un abrazo, encantado de haber estado con vosotros. Me he sentido en familia. Gracias, Pablo. Es que ricasco. Es que ricasco. Vamos Vamos allá. A ver si nos vemos pronto. Chao, chao, chao. Mozos. Eso, jolín. Y presencialmente, por favor. Claro. O sea, eso no